En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: viernes, culto de oración a las 3 p.m. Sábado, culto de jóvenes a las 4 p.m. Domingos, en nuestros cultos dominicales a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza América, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Hermanos, a tener un repaso, porque ya tengo varios domingos que no, por asunto de salud, no por la muerte de mi esposa, no, sino por asunto de salud, hermano. Por la muerte de mi esposa, pues estamos preparados ya, porque en cualquier momento ella se nos iba. Y así fue. Y a su nombre. Pero por asunto de salud, hermano, es que yo no había venido. Pero vamos entonces a repasar los beneficios de una confesión. Oiga bien, de una confesión. ¿Con qué se confiesa? ¿Con los oídos? ¿Con la nariz? Con la boca. Y eso lo vamos a ver ahorita. De un corazón limpio. Y vamos a ver allí, hermanos, en Romanos capítulo 10. Donde dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en Romanos 10, 9 y 10. Si confesare, mire el poder de la confesión. Nosotros, hermanos, muchas veces tenemos un gran problema, que no nos gusta confesar la verdad. El marido engañando a la esposa y la esposa engañando al esposo. Los hijos engañando a papá, a mamá. Vengo hasta ahora porque es que el profesor me dejó una tarea cuando andaba, quién sabe a dónde, vagabundeando. No nos gusta, hermano, confesar la verdad. Pero oiga lo que dice el 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no Dios, sino el Señor, que es más que Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree. ¿Y a su nombre? ¿Para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiere usted tener paz en su vida? ¿Quiere tener comunión con Dios? Confiese la verdad. Como dijo alguien por ahí, aunque me lleve el diablo, pero yo voy a decir la verdad. ¿Y a su nombre? Pero cuando usted dice la verdad, no se lo lleve el diablo, sino se lo lleve el Señor. Y a su nombre, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos. Que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón y que nosotros atesoremos tu palabra, no solamente para atesorarla, sino para ponerla en práctica, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Por cada hermano, por cada hermana, Señor. Bendícelas en una forma especial. Espíritu de Dios, gracias. Amén y amén. Pueden sentarse.
Estamos transmitiendo también por Facebook y por el canal 50, que es Betel, Costa Rica. Y a su nombre. Así que sea bienvenidos los hermanos y las personas que nos oyen, ya que es un gozo oír palabra de Dios. Como decía, hermano, hace tiempo atrás, porque ya ni me acuerdo cuál fue la última predicación que hice, donde tocamos a Abraham, el padre de la fe. Oiga bien, el padre de la fe. Y él, amigo de Dios. Pero no porque era el padre de la fe y el amigo de Dios estaba exento al pecado. Mentira es mentira y no hay mentiras blancas. Todas son negras y son del diablo. Pero Abraham, siendo el hombre de la fe y el amigo de Dios, mintió. Y eso, hermano, nos da una campanada para usted y yo conservarnos delante de Dios limpios de toda maldad. Porque cuando hay una mentira, es porque se está falsificando una verdad. Y es pecado. Entonces Abraham confesó delante del Señor: Señor, yo sé que yo no soy nadie, yo no soy nada delante de ti. Pero ten misericordia. Eso, hermano, nos enseña de un corazón dadivoso, de un corazón que no vive para sí, sino que también vive para los demás. Y Abraham estaba preocupado no solamente por su sobrino, no solamente por su familia, sino por los que estaban en Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben que de 50 vino para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pero no le llegó porque no había el número de personas que él pedía intercediendo por ellas. Pero Dios, que es misericordioso, hizo justicia y sacó a Lot, a sus hijas, a su mujer, que se quedó en el camino. Por eso, hermano, la esposa sabia edifica su casa, no la destruye con sus manos. Pero hay mujeres, hermanos, que como que no entienden esta gran verdad. Y hasta que pierden la bendición que tienen en la mano, se dan cuenta que han perdido algo que lo tenían en la mano. Dios no anda jugando ni con usted, ni conmigo, ni con nadie. Lo que dice su palabra se cumple. Porque si no se cumpliera, dejaría de ser Dios. Y Dios le dijo: nadie vuelva a ver para atrás. ¿Y quién vio? La mujer. Y hasta allí llegó. ¿Qué nos dice a nosotros como iglesia? ¿A quién nos dice la palabra a nosotros? Ya como iglesia, que todo aquel que toma el arado, la palabra, y vuelve a ver atrás, no es digno de entrar al reino de los cielos.
¿Estará bromeando Dios? ¿O nos está diciendo la verdad que por estar chineando a una hija o a un hijo, a un nieto, a una nieta o a un familiar, nos vamos a condenar? Porque hemos desviado nuestra vista. Hemos desviado, hermano, nuestro ser a un ser mortal que va a morir en cualquier momento. Pero Dios es eterno. Y a su nombre. Así es que lo quedó sin mujer, quedó viudo. Y ustedes saben la historia. Y a su nombre. Jacob. Y eso tenemos que ver mucho, hermano, para ponerle nombre a nuestros hijos. El nombre tiene que ver mucho en la influencia de esa mujer o de ese hombre. Sus padres le pusieron Jacob. Y en hebreo, ¿qué quiere decir Jacob? Embustero, suplantador, mentiroso. ¿Podrá así bendecir Dios a una persona? Por eso es que dice en Apocalipsis que ustedes y yo en el reino de los cielos no nos llamamos Julio Espinosa, ni Carlos, ni Lupe, ni nadie. Tenemos un nombre nuevo. Y el ángel del Señor, que era el mismo Señor encarnado, sabiendo todo esto, que era un falso, un mentiroso, un farsante, que había traicionado a su hermano, que había engañado a su padre y que le había hecho chanchullo a su tío, etcétera, etcétera. Desde hoy en adelante no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y a su nombre. Así es que, hermano, la confesión tiene que ver mucho, porque estamos confesando con nuestra boca. Pero ¿dónde estuvo la bendición de Jacob? Todos nosotros tenemos, hermano, algo en común, que es ser mujer y ser hombre. Mujer no es el que anda una falda, porque ahora hay muchos hombres que andan con faldas. En el Medio Oriente eso es una costumbre. Y en estos países ya andan así. Y hombre no es hombre el que anda pantalones. Y el ángel le dijo, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa hombría que te caracteriza te ha hecho un hombre importante, porque de ti va a salir la promesa que se le dio a tu padre Abraham, el pueblo de Israel. Así es que, hermano, vemos de que otros que confesó y fue librado del infierno. Porque una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender cuando usted y yo pecamos, no pecamos contra el perro que le echamos agua caliente. No pecamos contra el hijo que le damos una patada como que si fuera cualquier cosa o un manotazo. Eso es pecado, eso no es castigo.
El castigo no es maltratar, sino es corregir el problema de los hijos. Y aquí, mis queridos y amados hermanos, David reconoce que todo pecado, todo, no uno, todo pecado se comete contra Dios. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tanto ustedes como yo tenemos que tener, hermano, muy en cuenta que Dios no es una estampa, que no es un pedazo de yeso, sino que Dios es un ser vivo. Es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente, que todo lo puede. Eso tenemos que aprender para que cuando vayamos a pecar, visualizar, Señor, tú estás aquí, no puedo pecar. Perdóname. Y eso hizo que David fuera nuevamente tomado en cuenta delante de la presencia de Dios. Pero estamos haciendo solamente un repaso. ¿Y qué me dice de Job? Estoy buscando personas, hermanos, que tenían promesa de Dios en su presencia. Pero ¿qué nos dice la experiencia de Job? Si ustedes van al 42, de Job, van a encontrar una confesión que muchas veces nosotros tenemos que hacerla. Y Job confiesa, de oídas te había oído. Como muchas personas, hermanos, que están en una iglesia pequeña, mediana o mega iglesia, oyendo el mensaje o la enseñanza, pero por un oído le entra y por otro le sale. No baja su corazón. De oídas te había oído. En otras palabras, Job no tenía ninguna experiencia como muchos de nosotros, que no tenemos experiencia, sino solamente lo que oímos del verbo. Y otra cosa es la palabra como verbo. Y otra cosa, hermano, es la palabra revelada, inspirada, completamente distinta. Hay tremendos oradores en el mundo, hermano, que hacen llorar a las personas porque lo han aprendido en la universidad. Pero la unción del Espíritu Santo no está en ellos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un presidente que hacía llorar a las multitudes. Cuando él se subía a la palestra a dar sus conferencias, hermano, la gente que oía lloraba. Y yo lo oía y decía, tenés palabra, varón. Tienes palabra. Y así hay muchos pastores y predicadores, pero lo han aprendido en una universidad y no la unción del Espíritu Santo. Entonces, Job dice, de oídas te había oído. Pero ahora te ven mis ojos. Vuelvo a repetir, hermano, muchas personas que están en una iglesia no van para el cielo, porque se han preocupado más por su persona
por saber que por tener la presencia del mismo Señor. Y una cosa es oír y otra cosa es contemplar la hermosura de Jehová. Y a su nombre. Mis queridos y amados hermanos, no porque seamos predicadores o pastores o evangelistas o lo que seamos, ya estamos en el cielo. Estamos en este mundo luchando para ver en su misericordia llegar a la presencia del Señor y gozarnos por una eternidad. Les pregunto que si ustedes han estudiado a Isaías, no leído, porque leer es una cosa y estudiar es otra cosa. ¿Han estudiado a Isaías? Como Isaías, hermano, era un predicador de primera en el capítulo 1. Como él denunciaba el pecado del pueblo y del hombre y de la mujer. En el capítulo 2, 3, 4 y 5. Los arrinconaba denunciando el pecado. Pero a él no se le había llegado el día. Hasta que en el capítulo 6 encontramos que Dios en su misericordia se le revela. Y ahora sí, ahora está delante del Creador. Ahora está delante del que no le puede decir algo que no es él. Y tiene que confesar a la presencia del Señor. Y a su nombre. Hasta ahí llegamos. La última predicación. Ahora sí vamos a tener lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Busque Isaías. Y a su nombre. Isaías capítulo 6. Y mire que cómo comienza, hermano. Que muchos de nosotros estamos involucrados así. Y a su nombre. En el año que murió el rey Usías, vi, oiga bien, no oí, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. ¿Sabe cómo es, hermano, usted y yo? Porque hay hombres, hermanos, y mujeres que se creen más de lo que son. Y se ponen en el espejo y se hacen un rulito por aquí y no le gusta. Y se lo echan para atrás y agarran y a veces se le pasa hasta una hora delante del espejo. El hombre igual. Eso es la presencia de Dios, es nuestro espejo. Que cuando usted y yo estamos delante de Él, nos está reflejando nuestro pecado. Todos nuestros pecados se están reflejando a la presencia del Señor.
Y es ahí donde tenemos que ser redarguidos y sensibles al Espíritu Santo para que el Señor nos perdone con la confesión. ¿Por qué? ¿Qué dice Proverbios capítulo 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿con qué? ¿Con el oído? ¿Con la nariz? ¿Con los ojos? Con la boca alcanzará misericordia. ¿Y a su nombre? ¿Y qué dice el 29:1? Y el que es reprendido y endurece su cerviz, de repente vendrá destrucción y no habrá medicina para tal persona. ¿Por qué, hermano? Porque Dios en su santidad quiere que usted y yo vivamos en santidad. No una santidad ficticia, sino una santidad en espíritu, alma y cuerpo. Y a su nombre. Así es que, hermano, la presencia del Señor nos trae transformación de una persona pecadora a una persona temerosa del Señor. Y cuando la persona es temerosa de Dios y peca, inmediatamente su conciencia, mi conciencia, nos dice: pecaste. Y tenemos que ser sensibles para ir delante del Señor y decirle: Señor, pequé contra mi esposo. Señor, pequé contra mi esposa. Señor, pequé contra mi hijo, contra mi nieto, con papá, con mamá, con mi tío, con mi tía, o sea, con cualquiera. He pecado, Señor, perdóname. Pero cuando la persona es egocéntrica, cree que ya se ganó el cielo, porque no fuma, porque no toma, porque no roba, porque no es adúltero, porque no es fornicario. Pero las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña, nuestra salvación. Esos pecaditos que no se ven, pero que Dios sí los ve, están apuntaditos en el libro de la vida. Y a su nombre. Entonces, hermano, Isaías tiene una visión celestial que vio a Dios. Y esa visión lo transformó. Como muchos de nosotros, hermanos, que cuando tenemos una experiencia con Dios, ya no somos igual. Ya no somos igual. Completamente cambiamos nuestra vida. Como que viviéramos ya en el cielo, hermano. Con un temor de no pecar contra el Señor. Y a su nombre. Entonces sigue diciendo el versículo 2. Que estaba sobre el templo. Por encima de él había, oiga bien, serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 caminaban, o sea, volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo:
santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando tenemos, hermanos, esas clases de experiencias, somos completamente vueltos al revés. Como dice el griego, nos vaciamos de todo lo que yo soy como carne, y de que comienza a fluir el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas, y completamente somos personas de bendición para nuestra familia y para los vecinos y para todos los que tienen que ver con nosotros. No es lo que usted diga ni lo que yo diga, es lo que dice la palabra. Y a su nombre. Por eso, mis queridos hermanos, ninguna persona que no ha sido transformada con una experiencia personal con Dios, espero que me entiendan, no anhele ser un ministro de Dios hasta que tenga esa investidura. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? No os mováis hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque, hermano, una persona llamada de Dios, con experiencia de Dios, no va a escatimar su vida. Porque todo hombre y mujer de Dios que le sirve a Dios es perseguida por Satanás. Y ese hombre y esa mujer tienen que pararse como hombre y como mujer y decirle: Satanás, en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que el Señor nos ha dado poder sobre todos los demonios. No voy a decir, voy a llamar al evangelista, ni voy a llamar al copastor, ni al pastor, ni al líder. No, yo tengo el poder de reprender a Satanás y sus huestes del diablo. Y el que no lo tiene, búsquelo, porque lo va a zarandear. Porque sin el poder del Espíritu Santo somos peor que un cajón de basura. No somos nadie. Y a su nombre. Así es que, hermano, Isaías tuvo en su ser esa sensibilidad y la presencia de Dios en su confesión. Su estado de ahí en adelante era completamente distinto. ¿A dónde estuvo la confesión? ¿Y a su nombre? Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y a su nombre, y hablando en medio de un pueblo de labios de inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Mi pregunta es, y le pregunto a usted, ¿dónde estaban los mensajes entonces del capítulo 1 al capítulo 5? ¿Dónde estaban? Todos se fueron abajo. Ahora él es pecador y reconoce que es inmundo de labios. O en otras palabras, hermanos, como nos pasa a nosotros, que muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. Porque el que mucho habla, mucho peca. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Así que, hermano, la confesión tiene un poder tan tremendo como cuando usted le mete la llave al carro y todo está bien y le un llavazo. No, está no, brum, se vino. Cuando el hombre y la mujer tienen estas experiencias personales, no es que yo como pastor las tenga. No es que mi esposo o mi esposa la va a tener por mí, no. Yo tengo que tenerla personal. Y a su nombre. Si yo no hubiera tenido experiencias con Dios, hermano, yo no estuviera aquí. Porque el diablo me ha perseguido en una forma hasta para matarme. Pero Dios ha estado junto a este inútil servidor, cuidándolo. Porque eso es lo que dice la palabra, que el que está en Cristo no hay problema, sino que tiene la cobertura del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a su nombre. Entonces, Isaías tuvo esa sensibilidad a la presencia de Dios y confesó. ¿Por qué? En el capítulo 51, y ustedes ya están pensando a dónde está, de los Salmos, nos hace una confesión el gran rey David. Y a su nombre. He aquí, oiga bien, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque David habla de esa manera. Porque el pecado que se le llama el pecado original, el que cometió Eva y Adán, nos persigue a través de la carne. Pero ¿qué dice la Biblia? El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El pasado es pasado. Yo no me dejaba de nadie, y yo acá, y yo allá. Eso pasó, pero si sigue siendo así, no has nacido de nuevo todavía. Yo le ponía la olla al marido que a cualquier momento. Yo no me dejaba. Bueno, tendremos problemas con Dios entonces.
tanto el hombre como la mujer. Y a su nombre. Entonces, hermanos, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no nacemos de nuevo y no tenemos esta experiencia con Dios, hermano, está entredicho nuestra salvación. No importa dónde nos congreguemos, no importa cuál sea el pastor, no importa si tiene plata o no tiene plata. Dios no se maneja por ahí, sino se maneja por la santidad que nosotros tenemos delante del Señor. Y a su nombre. Así es que, hermano, Isaías era consciente, y nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra situación. Porque si nosotros, hermanos, no nos encontramos a nosotros mismos, tendremos problemas cuando lleguemos a la presencia del Señor. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 1, versículos 9 y 10? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, oiga bien, usted que se justifica, yo no peco. Pero en el pensamiento, ¿cómo está? ¿Qué es el hervidero de pecado? ¿Qué es el hervidero de gusanero que tenemos nosotros y tenemos que vencerlo? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Usted y yo tenemos que saber que la batalla más grande, hermano, no es el mundo. No son mis enemigos. Soy yo mismo. Porque tenemos una batalla en presente, hermano, que es nuestros pensamientos. Que muchas veces son pensamientos negativos, pecaminosos, y muy poco los positivos. Pero la confesión, hermano, es la que nos libera de todas esas artimañas del diablo. Y a su nombre, ¿cuántas veces oramos al día? ¿Cuántas veces nos confesamos delante de Dios? Oh, yo nada más en la noche, que Señor, que si he fallado aquí. Pablo dice que él se descudriñaba a sí mismo las 24 horas. Para que él, no siendo heraldos para otro, que él al final viene a ser reprobado, o sea, desechado de Dios. Él era consciente de su carne. ¿Por qué, hermanos? Porque la formación de Pablo no fue la suya ni la mía. La formación de Pablo fue una formación, hermano, dentro de un ejército romano que era bestial, sanguíneo, endemoniado, a como él era, que mataba a los cristianos porque creía que estaba sirviéndole así al Señor. Y todo eso, en el capítulo 7 de Romanos, nos habla con respecto a que él lo que quería hacer no lo podía hacer. Y hacía lo que no quería. Y muchas veces ustedes y yo pensamos cosas
que a Dios no le agrada. Y a su nombre. Mis queridos y amados hermanos, la Biblia nos exhorta, no yo, sino la Biblia, que tengamos un encuentro personal con Dios todos los días, todas las mañanas. ¿Y quién vive? Pero ¿qué ahora? ¿Qué nos dice ahora, hermano? Ahí mismo en Isaías. ¿Qué nos dice Isaías ahora? En el 6, pero en el versículo 7. Y oiga bien. Y tocó el 6, vamos a ver. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? Del altar, con unas tenazas. ¿De cuál altar nos está hablando? Y tocando con él mis labios, mi boca, sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto ha tocado tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos ese gran conflicto, que como no hacemos pecados mayores, creemos que ya estamos en el cielo. Pero ¿cuántas veces pecamos con nuestros labios? Hablando groserías, hablando imprudentemente, sin sabiduría. Y a su nombre. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo para que ustedes y yo y todo buen cristiano no peque contra Dios es tomar sus labios, es tomar su lengua, es tomar su hombre interior, no el interior, sino el interior, el hombre carnal, y llenarlo de su gracia. Porque Dios sabe que estos labios son pecaminosos. ¿Cuántos hijos no pecan contra la mamá o contra el papá diciendo: no, yo no lo hago, hágalo usted? Eso es pecado, es rebeldía, etcétera, etcétera. Y eso puede llevar a una persona al infierno por rebelde. Y a su nombre. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace el Señor con usted y conmigo? Y les confieso que yo tuve que llorar en mis oraciones allá atrás, cuando yo era un joven todavía. Porque yo miraba jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo y yo no. Y yo le decía: Señor, ¿cuál es mi pecado? Que no me bautizas. Necesito, Señor, tu bautismo. Pero una noche Dios tuvo misericordia de mí y tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y desde allí mi vida cambió completamente. Porque yo era, hermano, de un carácter rápido. Yo no era pleitista, pero no me dejaba de nadie.
Y Dios me quitó de ahí en adelante. Entonces, mis queridos y amados hermanos, el que es bautizado con el Espíritu Santo ya tiene el poder primero de hablar otras lenguas. Y aquella lengua y aquellos labios que usábamos, hermanos, muchas veces hasta para maldecir, ahora bendecimos a las personas que nos odian. Bendecimos a nuestros enemigos. Y a su nombre. Y ahora no tan solamente, hermano, toma el Señor nuestros labios, ni nuestra boca, ni nuestra lengua para hablar otras lenguas, otros idiomas, sino que usa nuestras vidas, este hombre interior, para profetizar cosas ocultas que no se ven. Eso se llama mensajes revelados, la chequina de Dios. Que hoy se dice ahora, pero se cumple entre un mes o se cumple entre un año. Como alguien me dijo hace como unos 3, 4 meses atrás, hermano, yo estaba orando por su esposa, pero le voy a dar una noticia que tal vez no le va a agradar a usted. El Señor dice que se la va a llevar. Yo me quedé como en el aire, yo me quedé como en blanco. Yo le dije, Señor, porque ella no estaba tan mal. ¿Se la llevó o no se la llevó? Porque eso está allá, detrás de esa pared que no se ve nada, pero que Dios sí lo sabe. Y a su nombre. Así es que, hermanos, cuando somos santificados primero, la santificación, hermanos, nos hace aptos para tener presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, después de eso, usted va a hablar y no va a ofender a nadie. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios a través del Espíritu Santo le va a dar sabiduría para hablar. Y que la persona que está en contra sea bendita por esas palabras. Pero cuando no tenemos la presencia del Espíritu Santo, hermano, todo lo que hablamos se ofende. Todo lo que decimos se ofende. Porque hablamos en la carne y no en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo habla y nos recomienda a todos nosotros que no nos quedemos solamente con la salvación. Amén, gloria a Dios. Y lanzamos y qué sé yo más y nos alegramos. Pero muchas veces en la carne y no en el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, les aconsejo que pidan los mejores dones. Capítulo 14, 1 Corintios. Porque, hermanos, cuando nosotros estamos dentro del margen de Dios, lleno de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, ya no hay problemas en el trabajo. Ya no hay problemas en el hogar. Ya no hay problemas económicos. Ya no hay problemas de salud. Ya no hay problemas de nada. Porque estamos dependiendo del que sí lo puede todo. Y Él tiene un tiempo, una hora, donde Él se manifiesta y contesta nuestras oraciones.
Y no es usted ni yo que vamos a exigir a Dios que sea hoy, mañana, no. Él cuando, según su corazón, según su fe, así actúa el Señor. ¿Qué dice la Biblia? No andamos sino por fe. Y a su nombre. Así es que, mis queridos y amados hermanos, el poder del fuego de Dios transforma nuestro hablar, transforma nuestro pensar, transforma todo nuestro ser. ¿Quieren ver los pecados que Dios aborrece, que ustedes y yo muchas veces cometemos? ¿Los quieren ver? ¿Los quieren leer? Vamos a Proverbios, capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, esos ojos que muchas veces usted, mi hermano y mi hermana, vuelve a ver a otro hermano como que siquiera quisiera fulminarlo, quisiera desaparecerlo. Ojos de odio, de rencor. Y eso lo aborrece el Señor. Y a su nombre. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Aquellos que dicen, no, una mentirita blanca, nada de blanco. Todas son negras hijas del diablo. Las manos derramadoras de sangre inocente. Aquellos que hablan de su hermano, aquellos que señalan a su hermano, no lo matan físicamente, pero lo matan espiritualmente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, y a su nombre. Los pies, ¿que qué? Presurosos, ¿para qué? Para correr al mar, al mal. El testigo falso, cuidado, que habla mentira. ¿Y el que siembra qué? Discordia, porque es un chismoso o una chismosa. ¿Cuántos hogares no han sido deshechos por esta lengua y estos labios? Usted no sabe, usted no ha visto a su marido que anda con la secretaria. Usted no ha visto su esposa que anda ahí con el vecinito allí, parecen dos correoncitos, hablando mentira, chismes. Y el hombre un poco celoso llega reclamándole a la pobre mujer y hasta le pega. Y hasta la mata, como muchas mujeres han muerto en manos de un hombre asesino. ¿Por qué? Porque no la amaba. El amor es una cosa y pasión es otra cosa. Cuando un hombre cela a su mujer, no la ama. Y si su mujer cela a su marido, no lo ama. Ay, pastor, ¿y a dónde está eso? Busque 1 Corintios 13 y ahí lo va a ubicar el verdadero amor. Una cosa es pasión, sexo, carnalidad, y otra cosa es amor. El fuego de Dios hace, hermanos, sensible
y nos limpia nuestros tímpanos, nuestros oídos, para oír la voz de Dios tal y como está, sin ponerle ni quitarle. ¿Qué le dijo el Señor a Isaías? Vanos nuevamente a Isaías para refrescarle la mente. Y a su nombre. Allí en el versículo 8, ya estamos terminando. Después oí. ¿Con qué se oye? ¿Con qué se oye? Con la nariz, con los ojos. La voz del Señor que me decía. Oiga bien lo que le voy a decir. Dios no le va a hablar a usted, ni se va a revelar a usted, porque usted es muy lindo. Porque usted viene todos los días al culto. Porque usted ora, porque usted ayuna, porque usted vigila. No. Él cuando se manifiesta es porque quiere algo de nosotros. Porque Dios trabaja así, no trabaja solo. Trabaja Dios y los hombres y Dios. Si ustedes van al libro de Juan, cuando se le llama la pesca milagrosa, donde estaban pescando y no pescaron nada toda la noche. Pero llegó Jesús y le dice, tíralo a la derecha. Y jalaron la red y venía reventándose. Miren lo que hace el Señor. Cuando llegaron a la playa, encontraron pan y pez que el Señor estaba ya cocinando, asándolo. ¿Y qué les dijo? Traigan de los peces que han pescado y pónganlo a la par. Porque Dios trabaja, hombre, Dios y hombre. Porque si Él quisiera, manda, hermano, un sinnúmero de arcángeles, querubines y de toda la tierra, y a nosotros nos aparta. Pero a nosotros nos da el privilegio de ser ganadores de alma. Trabaja con nosotros. Y si usted no ha evangelizado, hermano, por su mal comportamiento en su barrio, a su vecino, dígale, Señor, perdóname y ayúdame para decirle a esta gente que Cristo les ama. Porque vivimos en la oscuridad y no sabe la gente que somos cristianos. Y a su nombre. Ahora nos dice, hermano, allá Santiago, vamos hasta Santiago. Con respecto a esto que estamos viendo, con respecto al oír, y él estuvo atento. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago 1, 22 y 23. Pero sed oidores de la palabra. Hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo nos engañamos a ellos? Tú en el culto. Y mira qué culto más tremendo, hermano. Hermana, ¿y cuál fue el texto? Espérame, espérame.
Voy a ver si me acuerdo. Quiere, hermano, que no me acuerdo. Ah, pero el culto estuvo tremendo. ¿Y de qué habló el pastor? Ay, viera que como Dios lo usó, hermano, sí, pero ¿qué fue lo que habló? Es que, hermano, no me acuerdo. Estaba ahí en su casa, hermano, pensando que se apagó la electricidad, o apagó la olla arrocera, o apagó el cilindro de gas que no se va a explotar. Hay una anécdota de un hermano, de una hermana, que ella siempre que pasaba aquí testificaba de su fidelidad. Ella se alababa, porque todo el tiempo estaba en la iglesia. Pero llegó el día que testificó y dice, solamente una vez he pecado, hermano. Que me vine al culto y en el culto me acordé que si había apagado el cilindro de gas o no. Que se había apagado los frijoles que tenía cocinando, sí o no. Y me fui del culto a ver y todo estaba en orden. Cuando volví al culto, ya el culto había terminado. ¿Cuántas veces no nos toca a nosotros eso? De estar aquí, nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está lejos. ¿Y a su nombre? Así es que, hermano, dice el texto claro. Sé que tanto usted como yo tenemos que estar, pero haciendo las cosas del Señor. Termino. El fuego de Dios nos sensibiliza. Nos hace sensibles a la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene con su poder, hermano, quemando toda escoria en nuestras vidas, todo nuestro ser cambia. Ya no lo vemos, ya no vemos las cosas como lo habíamos antes. Y cuando se sensibiliza, hermano, entonces, ¿qué nos dice Isaías entonces? Vamos otra vez a Isaías. Allí, si ustedes en sus casas siguen, hermano, usted va a encontrar un pilón de bendición de Dios. Y a su nombre. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Oiga bien, por nosotros. Entonces respondí, yo, he aquí, envíame a mí. ¿Se fijan, hermanos, que cuando Dios se manifiesta no es por nuestra linda cara? Es para que le sirvamos. Es para que dejemos nuestra forma de vivir egoístamente. Porque si usted con su trabajo, con su negocio, llega a adquirir lo mejor de esta vida, palacios, los mejores carros, buena cuenta bancaria, pero todo se queda aquí.
¿Y cuánto tenemos en el banco de Dios? ¿Cuánto es el ahorro que tenemos delante del Señor? ¿Cuántas almas nos hemos ganado para la honra y la gloria de Dios? Cada alma en nuestra corona es una piedra que injerta el Señor. Pero el diablo nos tiene, hermano, amordazado, que no ni testificamos. Y a su nombre. Por eso, mis queridos y amados hermanos, cada persona que ha tenido una experiencia personal con Dios, completamente distinto. ¿Cuántos años estuvo Moisés en Egipto? 40 años en preparatoria fuera de las cosas de Dios. 40 años. Y Dios lo llevó al desierto otros 40 años para formarlo a él, porque Moisés era carácter fuerte. Él fue formado, hermano, en el ejército egipcio. Y era uno de los grandes. Y tenía un carácter terrible. Y hasta mató a un egipcio. Por solamente que el egipcio estaba maltratando de palabras a otro. Y lo mató. Y Dios, sabiendo quién era Moisés, lo llevó al desierto para enseñarle lo que es sometimiento a Dios y lo que es humildad. Allá estudiaba en las mejores universidades. En Egipto era el príncipe Moisés, pero en el desierto llegó a ser el pastor de las ovejas, ni de él, sino de Jetro, su suegro. ¿Se fijan, hermano? De lo mucho, nada. Pero tuvo la formación de Dios. Y cuando vio Dios que Moisés había aprendido la lección, una zarza fue la que Dios usó. Y allá Dios lo llamó. Y allá Dios le dijo quién era Moisés, etcétera, etcétera. Pero Moisés, completamente, de allí en adelante, fue un hombre distinto a los 80 años. ¿Cuántos tienen aquí 80 años? Levante la mano. Nadie. No me sean tan chiquillos, hombre. 80 años. Porque para Dios no hay edad. Él es el que rejuvenece nuestra vida. Muchos de mis discípulos me dicen, pero pastor, ya usted tiene que estar descansando a sus 80 y resto de años. Le digo, pero me siento cuando era un chiquillo. ¿Qué culpa tengo yo? Ninguna culpa. Él es el que da el elixir celestial. Y a su nombre. Y termino. Donde, hermano, en el Nuevo Testamento, Dios también usó la misma forma que usó allá atrás y que Dios usa para en estos tiempos también. Siempre y cuando usted esté dispuesto. Ay, es que no sé leer. A Dios no le importa si sepa leer o no. Ay,
no me sé expresar, a Dios no le importa nada si Él es el que le da la sabiduría. El asunto es estar dispuesto. Ese es el requisito. Dispuesto a servirle y a sufrir por su causa. Y a su nombre. ¿Quién era Pablo? ¿Un intelectual? ¿Un decano de la universidad? ¿Un hombre que se sabía la ley al dedillo? Pero un perverso, un pecador. Y Dios sabía que si a él no se le aparecía, Pablo nunca iba a ser San Pablo, sino Saulo toda la vida. Y el Señor, en su misericordia, como ustedes saben, camino a Damasco, se le apareció. Y ahora, aquel que perseguía, ahora le dice, Señor, ¿qué quiere que haga? Y en aquel entonces decirle Señor a una persona era sometimiento total. Las esposas no le decían, Carlos, Julio, Pedro, mi Señor. Si no, búsquelo en el Antiguo Testamento. Toda esposa le decía a su marido, mi Señor. En otras palabras, estoy sometida a ti, tú eres la cabeza, tú eres el que me mandas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Él mismo, hermano, se enlazó con sus propias palabras y le dice, porque me eres un instrumento útil. Y a su nombre. Porque ya en el capítulo Juan 10, ya el Señor lo había profetizado. Porque tengo otras ovejas y otro pastor. Las ovejas eran los gentiles y el pastor era Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, mi Rey, por tu palabra, por tus consejos. Amante Dios, en el nombre de Jesús, recibe toda adoración, toda alabanza, toda honra, toda gloria. Señor, te pongo en tus manos todas aquellas personas que oyeron en redes sociales. Te pongo en tus manos, Señor, aquellos que van a oír, Señor, por el canal Betel. Tócalos, Dios mío, haz la obra, levántalos. Que ellos sepan, Señor, que la confesión tiene poder de salvación. Que la confesión tiene poder para santificación, para purificación, Padre Santo. Dios mío y Señor mío, te pongo a tu obra, a cada hermano, Señor, en tus manos. Dios del cielo y de la tierra, gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias, Rey. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: viernes, culto de oración a las 3 p.m. Sábado, culto de jóvenes a las 4 p.m. Domingos, en nuestros cultos dominicales a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza América, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Una palabra viva y eficaz que impactó en nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.